En la serie de entrevistas que hemos ido haciendo a las hermanas Lara sobre las monarquías vigentes en Europa, llegamos al final hablando de la nuestra, la monarquía española. Bienvenidas. Buenos días, Salva. Hola. ¿Qué cambios se han producido como consecuencia de la coronación de Felipe VI respecto al anterior rey? Efectivamente, desde el 19 de junio de 2014, cuando llevaban ya 10 años de matrimonio, los actuales reyes, Felipe VI y la periodista Leticia Ortiz, hemos visto cómo se ha producido un cambio en el protocolo, desde el punto de vista de la cercanía cada vez mayor con el pueblo. Por ejemplo, en las audiencias en el Palacio de la Zarzuela, antes esperaba el visitante a que se anunciara el nombre del rey. Ahora es Felipe VI el que espera en el salón. También cuando llega un dignatario extranjero la primera vez a España y se lo recibe en el Palacio Real, Felipe VI baja los 72 peldaños de la escalera hasta el zaguán para darle la bienvenida a pie de coche. Se ha puesto una política muy rigurosa en el control de los regalos, un código ético y de conducta profesional y personal para todo el personal, valga la redundancia, de la casa. Y luego pues vemos cómo la transparencia es el día a día. El rey se ha bajado el sueldo un 20%. Oye, y toda institución, digamos que pasa por momentos en los que se pone a prueba, ¿no? También la institución monárquica, lo vimos con Juan Carlos I, el 23F, y nadie podría pensar, ¿no?, que íbamos a verlo tan pronto en el caso de Felipe VI, porque en cierto modo el desafío independentista catalán es también un desafío constitucional y a la monarquía española. ¿Qué importancia tuvo el discurso del rey? Ha sido algo histórico esa aparición de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 en televisión, pronunciando un discurso memorable, como hiciera también Juan Carlos el 23 de febrero del 81. María y yo no habíamos nacido en esa época, pero sí que lo hemos estudiado. Y siempre Felipe VI ha tratado de llevarse bien con todo el mundo, de aunar todos los territorios y la idiosincrasia de cada uno de ellos. Pero hay veces en la vida en que uno tiene que ponerse tajante para defender la integridad de la nación. Un asunto pendiente en la monarquía española es la sucesión, ¿no? De todas las monarquías que hemos visto vigentes en Europa, quitando la monarquía nipona, que no es europea, todas, digamos que la sucesión es indistinta, ¿no? Pero ¿cuándo va a cambiar eso en la monarquía española? En estos momentos no hay problema porque hay dos herederas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero en el caso español vemos algo similar a lo que sucede en el Principado de Liechtenstein o en Mónaco, donde para ser Su Alteza Serenísima todavía se prefiere a un varón que a una hembra. Nosotros nos encontramos en la situación de la ley de partidas. Si no hay varón, la hembra puede reinar. Es algo que habría que modificar en la Constitución a medio plazo para ir caminando la monarquía también acorde a esa igualdad de género que reivindicamos todos en la sociedad actual. Y vamos a ver, recordemos ahora cuáles son las atribuciones de los monarcas. Quiero decir, no solo atribuciones, derechos y deberes. Sí, en la Constitución de 1978, en el título segundo, es donde se regula la figura del rey y sus competencias. Es el jefe del Estado, el capitán general de las Fuerzas Armadas, tierra, mar y aire. También ejerce Felipe VI el alto patronazgo de las Reales Academias. Ha estado muy preparado desde la infancia para esta responsabilidad de rey. Desde niño se ha formado como embajador, como soldado, luego como universitario, es el mayor adalid de la marca España y todo ello pues con ese perfil políglota. Y desde el punto de vista de las funciones tenemos que tener presente que él es el responsable de la expedición de todas esas decretales que surgen en el Consejo de Ministros, también como cuando se produce la convocatoria de elecciones o incluso de un referéndum y, por tanto, desarrolla el arbitraje internacional y la moderación política. Es el símbolo visible de la unidad de España. ¿Por qué no hablamos de la bandera española? Contamos un poco su historia y explicamos lo que se ve en ella, ¿no?, el significado que tiene. Muy bien.
con la bandera, al igual que con el himno, sucede que fue Carlos III el introductor, aunque quien institucionalizó ambos símbolos fue la reina Isabel II, quien también introdujo el cetro, que procede del siglo XVII, y la corona del XVIII como símbolos de la monarquía hispánica. Un apunte, que la corona no se pone en la cabeza en este caso, está siempre en un cojín presidiendo. Es demasiado grande, ¿no? Claro, porque en España desde la Edad Media se ha cogido la práctica no de coronación, sino de proclamación. Ahora que se han cumplido 65 años de la coronación de la reina británica, Isabel II dice que cuando iba desfilando pensaba que se le iba a partir la espalda del enorme peso de esa corona. Desde Isabel II, que la vemos posando con una mesa, un tocador con la corona, va a formar parte de esos símbolos que van a indicar ese arraigo de la monarquía en España y sobre todo en el siglo XX. Y vemos otros símbolos como por ejemplo la Cruz de Borgoña, que fue la bandera de los tercios en ese camino español, que como el de Santiago eran rutas culturales en la modernidad, y que hoy la Cruz de Borgoña está ondeando en las banderas de los estados de Alabama y Florida en Estados Unidos. Nuestra bandera bicolor, Salva, como nos preguntabas al principio, también hay que vincularla a la Marina, porque fue Carlos III quien decidió cambiar el pabellón blanco del que nos habla María por el rojigualda para diferenciar así nuestros barcos de los enemigos. Claro, y hablemos ahora de ella. Vamos a hablar, por ejemplo, del escudo, ¿no? ¿Qué significación tienen las partes del escudo? El escudo fue aprobado a partir del 5 de octubre de 1981 y revela una monarquía compuesta. Vemos los blasones de Castilla, el león rampante, las cadenas de los fueros de Navarra y también las barras de la corona de Aragón y de Cataluña, junto con la granada, que como dijo, cuando se aproximaba a 1492, ese mes de enero, Fernando el Católico, arrancaré uno a uno los granos de la granada, haciendo pues expresión de que iba a conquistar al Andaluz. Está también la flor de lis de los Borbones y las columnas del plus ultra, las columnas de Hércules, del más allá, de esa llegada que del están español, en el dólar también, ¿no? Eso, la llegada del español a América, en el Real de A8, en la que fue la primera moneda que sirvió de divisa mundial, estaba también ese símbolo que dio pie a la S y a las dos columnas del dólar. Después de haber hablado de todas las monarquías europeas, ¿qué confluencias y divergencias diríais que existen entre ellas, especialmente en comparación con la española? Claro, una diferencia clara entre las 12 monarquías europeas, y si sumamos luego la de Japón, es el tema de que, por ejemplo, el Vaticano es electivo y en el resto son hereditarias. Pero solamente hombres en el Vaticano. Y en el caso de España, las similitudes son mayores con Bélgica, por ese pasado común en la época de los Habsburgo, Felipe II, también los Países Bajos, por el hecho de que ya sean los reyes jóvenes los que están al frente de la jefatura del Estado y que Beatriz y Alberto hayan dado el relevo. Sin embargo, hay más diferencia con los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, incluso con Gran Bretaña, donde todavía se mantienen los monarcas veteranos. ¿Y qué retos creéis que tienen las monarquías actualmente vigentes en Europa por delante? Demostrar el enorme peso de la historia en la tradición del presente y sobre todo en España, pues devolver esa confianza que siempre ha existido entre el pueblo, luego el ciudadano, con su nación, el orgullo de ser españoles. Somos más de 46 millones de habitantes y también, como decía Nebrija en los albores de la modernidad, el español, la lengua, es alma y compañera del imperio y cada vez está creciendo más el número de hispanohablantes. Se habla ya de 572 millones en todo el planeta. Pues que defendamos no solo en las competiciones deportivas la bandera y el himno, sino en nuestro día a día. Y historia de la institución en España empieza desde tiempos mitológicos, ¿no? A ver, hablemos un poco someramente, porque no podemos desarrollarlo demasiado, pero tenemos algún tiempo para recordar un poco cómo ha ido.
ese mítico rey de Tartesos, Sargantonio, en ese triángulo formado por Sevilla, Huelva y Cádiz, el hombre de plata que se dice que tuvo una existencia tan longeva como de 120 años, una suma de generaciones, toda una dinastía en una persona. Y luego después, andando el tiempo, también vemos que Hispania fue cuna de emperadores romanos como Trajano, Adriano y Teodosio. Con la llegada de los visigodos se instala una monarquía que va a conquistar a otra, a la de los suevos, instalada en Galicia en el año 585, cuando Leovigildo incorpora ese territorio del oeste, como decía Braulio de Zaragoza, al trono de Toledo. Y luego vemos como la mayor deficiencia congénita de los visigodos fue el hecho de que fuera una monarquía electiva, porque estaban continuamente apuñaladas en la corte de Toledo. Y en la Edad Media, tanto los reinos cristianos como, por otro lado, el Islam van a articular la fórmula monárquica con la sucesión de coronas hasta que lleguemos a los Trastámara, a los reyes católicos, luego a los Habsburgo, los Borbones. Y vemos una anécdota en el siglo XIX, Laura y yo, que bueno, nos gusta cuando después, en el sesenio democrático, en 1868, casi que se buscaba un rey en anuncios por palabras en la prensa europea, y había un candidato en esos momentos como de contrincante de Amadeo de Saboya, se llamaba Leopoldo Hohenzollern Sigmaringen, pero el habla castiza bautizó como ole ole si me eligen. Ole ole si me eligen, qué bueno. Oye, una de las cosas que yo creo que uno se plantea, si piensa un poco, es cómo es posible, ¿no?, que una institución que es de carácter hereditario, que parecería así sin pensar mucho que va en contradicción con los principios democráticos, ha sido garante, sin embargo, de la democracia en Europa, en muchos casos, ¿no?, en la mayoría de ellos, ¿no? Sí, a partir del siglo XVIII y con las oleadas revolucionarias también en el XIX se vio esa buena comunión entre la monarquía y la democracia, con la fórmula de la monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, y hoy en día es una institución muy bien valorada en el mundo, tanto en los países que tienen monarquía como en los otros, donde tienen otra forma de jefatura del Estado, y transmite estabilidad y orden a la ciudadanía. Muy bien, pues muchísimas gracias, nos vemos dentro de 15 días, ya pasamos a hablar de América y a lo mejor podíamos empezar hablando de los virreyes, ¿no?, en América, ¿os parece? Perfecto, además España, que tuvo presencia en 5 continentes durante más de 400 años, llevó esa figura regia a América.